Bienvenidos. Vamos a dedicarnos hoy a analizar la primera parte o el bloque primero de los dos debates presidenciales en donde estuvo uno de los dos punteros, el presidente Noboa. En el segundo bloque está la otra puntera, Luisa González. En el sorteo, curiosamente, salió así. Futbolísticamente comentábamos con Pocho Harv, que se parece al sorteo de la Copa Libertadores o al Campeonato Mundial de la FIFA con cabezas de serie. Eso ya no se puede cambiar, el formato del debate se tuvo que aceptar, el desperdicio de dos periodistas con experiencia se puede explicar porque no les permitía el reglamento preguntar. Entonces, en la próxima hora vamos a ir a lo principal. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Nos concentraremos en lo principal, a juicio mío. ¿Qué pasó con eso? Será juicio de mis invitados, del primer bloque de debates presidenciales. Esto sin perjuicio de que ellos quieran hacer cualquier otra referencia a los demás participantes e inclusive al segundo bloque de debates, porque hay alguna interrelación inevitablemente entre lo uno y lo otro. Pero ¿qué es para mí lo principal? Ver cómo le fue al candidato puntero, ver qué impacto causó el candidato sorpresa, Juan Iván Cuevas, si es que fue él. ¿Cuál fue la incidencia del desempeño sorprendente que algunos consideran que también tuvo Tabaqui? Y sobre todo, ¿qué pasó con la expectativa que generaba Henry Cucalón de consolidarse aquí como la tercera opción o proponer la tercera vía? De los demás, yo personalmente no voy a proponer ocuparme porque fue una demagogia desperdiciada, una retahíla de propuestas, por prostitis les llama Alejandro Zavala, que sabían muy bien que no había tiempo de explicar por lo restringido del debate, y en otros casos que sonó a recitación bien aprendida, que a nadie termina impresionando, más un discurso estridente y caduco. Henry Kronfeld, que yo estaba en una plataforma cuando estaba en un debate, y un estilo histriónico superado. Para mí, lo importante es qué resulta eso para mis invitados. Tres no solo de los más prestigiosos, en un caso de los más experimentados, casi el decano, consultores políticos aquí. Antonio Tramontana, a su haber 3 presidentes que ayudó en el Ecuador. Stephanie Macías, especialista en crisis, estrategia política y sistema de elección de los Estados Unidos. Y Alejandro Zavala, consultor político y asesor. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La pobre chica. Bueno, estamos comentando cómo es inevitable el debate presidencial mientras estamos fuera y no se parará de comentar mientras estamos dentro. Es más, voy a abusar de mi panel hoy para que tenga sentido lo de mañana. El mismo panel evalúa hoy el primer bloque que el segundo bloque. ¿Veteranos primero? Como guste. ¿O damas primero? Si usted quiere verse reflejado, yo no tengo problema. Yo cedo el turno al vete. Yo no tengo problema. Yo sudo el turno al Si ven cómo es esto, ¿no? Y eso que no está aquí Alejandro Zavala. Solamente díganme la respuesta, cuántos segundos tengo para dársela como el mecánico. Bienvenidos. A los 3 mi pedido de brevedad, nada más. El contenido no se sacrifica. Qué formidable. Ok, veteranos primero. Bajo su perspectiva, o según sus parámetros, ¿hubo ganador o no? ¿Hubo quien estuvo mejor o no, en los términos que usted lo quiere entender? ¿Y por qué? Empecemos por ahí, Antonio Tramontana. ¿Necesita que dé nombres o que dé citas? No, dé nombres, claro que sí. A ver, por méritos propios no, pero por default sí, el actual mandatario. ¿Qué significa default? Default, que todo el resto estuvo mal. O sea. Es más por eso que por lo otro. Claro. Igual respuesta. Stephanie Macías, bienvenida. Yo creo que el presidente, porque no fue golpeado como esperaba, al punto en el cual, cuando él hace la introducción, él dice,
por favor métanse a fact-checking. Su equipo estaba tan preparado para los golpes que iba a recibir que estratégicamente tenía todo un equipo digital preparado para responder todos los ataques que esperaban de cada candidato. Mejor y esos dicho, ataques no llegaron. Dije mal, igual pregunta que ya contestó. Ahora, igual inquietud de Alejandro Zavala, la misma que formulé los términos iniciales para Antonio Tramontana. Yo creo que evidentemente los dos de arriba, al jugar seguro, como dicen los gringos, al play safe, evidentemente con la distancia sideral que tienen con respecto al resto, se pueden considerar que salieron bien librados del debate. No sé si en términos de ganadores o perdedores, pero bien librados seguramente que sí. Enseguida veremos la incidencia de eso. ¿Qué significa salir en los términos? Primera coincidencia, aunque no vamos a hablar todavía del segundo, pero como dije, segundo bloque de debates. Hay una inevitable interrelación. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Ya comprenden por qué no valía la pena solo salir por esas plataformas de ayer. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, el canal 15 de Vito TVO, o 709, si prefieren alta definición, y en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví es señal abierta, allá canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9 y el número aproximado de hogares que se reúnen en estas cableras a ver nuestro programa es aproximadamente 40.000, Carlos. A eso se suman cerca de 5.000 en diversas radios, Centro 101.3 FM, en audio, en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM desde Puerto Viejo para todo Manaví, La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua también es 89.3 FM, y en Quito, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República, 101.7 FM. María Clara. Regresamos al tema y de inmediato veremos que varios medios comprendieron su visión acerca del debate que se dio la noche de ayer de distintas maneras. Esta fue la visión que proporcionó Ecuavisa a través del reportaje de Adriana Bermeo. Después de superar 4 filtros de seguridad, los 16 candidatos caminaron por la alfombra roja de la mano de sus esposas, acompañados de sus hijos, de sus asesores y de otros candidatos a la vicepresidencia. Lucieron vestimenta formal, ternos de color oscuro, un poncho rojo, las candidatas blusas claras y chaqueta. Solo un aspirante se decidió por jean y otro por una casaca de prócer. El paso entendido como obligatorio fue el atril. 15 de los 16 candidatos dieron declaraciones, hablaron sobre sus expectativas del debate, sus propuestas. Algunos radicales mencionaron la pena de muerte. Asesinos y violadores al cementerio, que los perdone Dios, yo se los envío ante él. También usaron su tiempo para señalar al presidente candidato y el pago de los impuestos de empresas familiares. Que solo con que la bananera pague los 93 millones que le debe al SRI, garantizaremos la lista de útiles escolares para todos nuestros estudiantes. Y según la declaración del presidente de la República en el SRI, agárrense bien, yo soy 9 veces más rico que él. Denunciar amenazas durante su candidatura. Amenazas de atentados contra mi vida. Soy el candidato de los 16 con mayor índice de probabilidad de sufrir un atentado. Y otros aprovecharon para llamar la atención del votante. Espero hoy día robármeles el corazón. Me considero una veterana de guerra en el tema político. El único candidato que no dio declaraciones y el último en llegar al borde del límite de ingreso fue Daniel Noboa. Pasó de largo, acompañado de su esposa. En este primer segmento nos vamos a referir a 2 piezas de Noboa, en el segundo a 2 de Cucaló, en el tercer segmento a 2 de Tabaqui, en el cuarto a 2 de Juan Iván Cueva. Pero antes de entrar en esas precisiones, en cambio, siguiente punto, su impresión general del debate. ¿Ha servido para tomar decisiones para los indecisos, tal vez para cambiar a los ya decididos que se hayan ido por sus votos blandos a otros bandos? ¿Qué elementos le dejan entrever que ha servido para tomar esas decisiones a los indecisos?
Muy sencillo, porque el debate tiene una sintonía con una audiencia que van a estar quienes no han decidido el voto. O sea, es una expectativa. O sea, siempre me va a llamar la atención el mero hecho de saber, al final de cuentas, quién me representa del otro lado de la pantalla. La misma inquietud, Stephanie Macías, su impresión general del debate. Yo creo que cuando son 2 horas y media, la conexión y la atención plena puede estar a un poco tiempo. Creo que el 13% de indecisos, 13 a 15, no necesariamente tomó la decisión ayer, pero por supuesto esto sirve para generar curiosidad del candidato. Todos los candidatos que estuvieron ayer, a excepción de uno que el presidente candidato, le estaban hablando en generalidades. Menos Francesco Tabaqui, que en su momento habló sobre, debía haber sido un llamado al Consejo Nacional Electoral porque no había temas de mujeres, pero en general todos hablaron para todos. Y dentro de una estrategia de debate no le puedes hablar a todos, tienes que tener claro a quién le estás hablando. Le hablas a la cámara y le dices tú, llámese madre, joven, estudiante, y eso no vimos en el debate. Vimos a los candidatos hablándoles a todos sin entender que el indeciso es un 100%, pero tienes que entender que el pay del indeciso no vas a coger el 100%. ¿A quién le hablaste? Ok. Alejandro Zavala, igual inquietud. Antes de entrar en particularidades de los 4 candidatos que yo separé, su impresión general ya del debate, no solo de lo que averiguó al principio, quién salió mejor o ganó. Creo que honestamente, si es que este debate no nos hace reflexionar como ecuatorianos que tenemos un sistema electoral absolutamente fallido, ya nada nos hará reflexionar. Es una vergüenza que tengamos 16 binomios, es una vergüenza que tengamos que dividirles en 2 grupos, es una vergüenza el formato que no alienta el debate, sino alienta la propuestitis y hablar en titulares y tratar de trascender. Y es una vergüenza que no podamos ver confrontación de tesis, de modelos de país, que es lo que realmente le debe llevar al ecuatoriano a tomar una decisión por un modelo u otro. Si es que esto no nos hace reflexionar, si es que esta largura, estas 4 horas que después la gente termina agotada y fijándose mucho más en los memes y en la superficialidad, pues no creo que nada más nos haga reflexionar ya en este punto. No nos detengamos más en lo que pudo ser, para lo cual tuvieron tiempo de corregir y tuvimos tiempo de criticar y no fuimos oídos, sino en lo que fue. Entremos en esas particularidades, María Clara. La expectativa del primer bloque estaba concentrada en torno al puntero, a Daniel Noboa, cuyo primer objetivo era mantenerse en el nivel de preferencias logrado, es decir, salir prácticamente ileso, y el siguiente apuntar a conseguir los votos que le resten, principalmente del grupo que se ha mencionado aquí, los indecisos. Estoy de acuerdo desde los 15 años. Pero tenemos que trabajar como Estado, como lo estamos haciendo ahora. Primero, debemos de también resaltar las cifras. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener también seguridad integral con tecnología. La protección de las fronteras, lo que dicen, de bloquear las fronteras para extranjeros pidiendo pasado judicial. Eso lo estamos haciendo en este momento. Estamos en este momento dándole la seguridad a los puertos. Hemos sido premiados por la Unión Europea y por los Estados Unidos por lo que estamos haciendo en los puertos. Al mismo tiempo le hemos dado el respeto a las Fuerzas Armadas y a la policía que se necesita, en vez de solo andarlo atacando como lo ha hecho gran parte de este panel. Nosotros debemos de también entender que las familias de los militares y de las policías son importantes. Y sobre mujeres, somos el gobierno más femenino y de mayor paridad de la historia del Ecuador. Ok, evaluación del candidato Noboa sobre el primer tema que fue seguridad. Ese es un tema que él mismo lo debió haber superado, ya lo dijimos aquí. Ya no es seguridad lo que prima, es libertad y tranquilidad. ¿Lo defendió bien? ¿Lo hecho es creíble lo que cita? Lo expuso bien, lo expuso bien. ¿Cuál es la diferencia entre lo expuso bien y lo defendió bien? Defender bien es saber hacia dónde quiero ir. Acuérdense lo que dije, la causa y la esencia del anterior programa. Y ahí no estaba causa y esencia haciendo link. Eso le faltó. O sea, se limitó a justificar lo hecho en vez de proyectar lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer. Es para adelante. Es para adelante, no es presente. Ok. Adelante. ¿Su evaluación, Stephanie, de lo mismos? Hay una frase que a mí me encanta que dice que el poder no se transfiere, el poder no se va de un lado al otro, el poder se ejerce. Ayer, el que no conocía de las políticas ecuatorianas y tal vez no sabía quién era el presidente, veía
en el podio y decía, ese señor de corbata morada tiene poder. ¿Por qué? Por su compostura, por su forma de hablar, por su manejo de las cifras. Hizo una frase interesante que decía, entender, decir y hacer. Para usted lo bueno es que lució presidenciable, como se dice entonces, no solo que pareció estadista, como se reclama. Y lo importante no solo que lució, sino que sabía claro cuál era el delineado de su cancha. Su cancha era, no me voy a arriesgar, voy a mantenerme en el guión. En algún momento respondió un par de cosas, pero se mantuvo, porque él sabía que no podía perder nada. Alejandro Zavala, en este tema tan crucial, ¿por qué, y para mí, de los más débiles del gobierno, no fueron letales otros participantes? Por ejemplo, en el dato que nadie niega, que bajaron las muertes violentas a 16 o 17%, a la mitad de lo ofrecido, que fue el 30%, pasó a hablar de eso. Y en los crímenes que se han disparado, los secuestros y las vacunas, y lo dejaron a él sacar la barata, digo yo, en este tema, o su impresión es distinta. Yo creo realmente que estas cosas se entrenan en los cuartos de guerra y seguramente lo que ellos pensaron era que la forma más fácil de atacar es al ataque personal, al ataque con diatriba, al ataque con calificativo, que más bien al ataque conceptual. Muchas veces se tiende a menospreciar el electorado y pensar esas cosas no le importan a la gente. Pero aquí hay que añadir un componente que es muy importante, es que es la actitud del presidente inmutable. Si tú esperas que haga un Saquicela o un político de los 70 en el balcón, no lo vas a conseguir. Él tiene una economía de lenguaje, pero traza perfectamente la cancha para que las balas no le entren. Incluso con esa actitud inmutable, seria, se manda algunos comentarios con sarcasmo y mordaces que no ni siquiera le cambian ni se sonríe, sino que uno se queda como, mira lo que le digo, y sin inmutarse. Entonces estas dos cosas, estos dos componentes hacen que los otros candidatos se hayan perdido en esta oportunidad que tenían de hacerlo de manera conceptual. Ok, hay un riesgo de que entre lo inmutable y lo insensible se cruce la línea. Veamos en cambio lo que a mi juicio fue el golpe más duro con el tema de inseguridad le lanzaron al presidente y tuvo que ver con la pregunta que le hizo Francesco Tabacchi. Candidato Noboa, la tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. No hubo ninguna pregunta ahí, pero sí vamos a hablar de cifras. Cuando el señor Tabacchi era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado un 22%. Y todas las personas involucradas, en el caso de las Malvinas, van a rendir cuentas a la justicia. Nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie, tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de CNEL. Su evaluación de pregunta y contestación. A ver, ahí hay un deuce, creo que en tenis es deuce, cuando usted está empate. Exacto. Lo que hay que poner en contexto de todo lo que estamos viviendo de ese debate de ayer, ¿sabe qué es? Que ahí tenía que haber entrenamiento de PNL, programación neurolingüística, para cumplir con el concepto de AIDA, justamente, y alguien lo hizo bastante bien. En cuanto a la pregunta, no pregunta, creo que hay que entender que todos los candidatos tienen algo que es vital, autenticidad y originalidad. La autenticidad es tal cual son, la originalidad es eso, chispa para salir de una situación en la cual yo a la final ni me acuerdo, ni sé, no lo sé tampoco, pero hay que saber hacer bien las cosas. En una pregunta y respuesta, si actitud prevalece sobre contenido. Yo creo que también hay, no solo la actitud, sino la estrategia. Dentro del cuarto de guerra tienen que haber evaluado si se abordaba el tema de los chicos de las Malvinas, cómo actuar. Y creo que en su momento él prefirió, hay 2 variables, puede haber sido que no se acordaba de los 4 nombres, o 2 que dentro de la estrategia dijeron, prefiero perder esa a abrir el debate y meternos todos sobre esta temática que es tan dura y que pudiese afectarlo. Entonces, en ese momento, la decisión es una decisión estratégica. Muerdes el anzuelo y tienes una respuesta, o dejas pasar el anzuelo y, como dirías tú en Media Training, touch and go. Okay. Me hablas de Malvinas y yo respondo con seguridad. Su evaluación, en cambio, Alejandro Zavala, de este mismo trance del debate. Hay
una frase de un colega peruano que se llama Javier Massa, que a mí me encanta, que dice que a una entrevista, en este caso podemos traspolar a un debate, no se va a responder preguntas, se va a comunicar mensajes. Entonces, evidentemente, lo que aquí hizo Daniel Noboa fue, tú no me vas a decir por dónde tengo que agarrar yo la contestación, tú no me vas a obligar a decir lo que tú quieres que yo diga, voy a decir lo que yo digo, y se lanzó, la sacó del carril, yéndose directamente contra Tabaqui, las cifras que de cuando él era gobernador en el gobierno de Lasso, que son las peores, porque en este año han bajado 17 o 18%, entonces dio la vuelta, no enfrentó directamente la pregunta para no sentir que le están llevando a contestar lo que ellos quieren, sino a comunicar los mensajes que él creía pertinentes. Qué valioso, pero a mí me parece la única respuesta o intervención débil de Daniel Noboa, no equivocada. Algo contundente hubiese sido: los 16 responsables están presos, no han fugado, y los asesinos los vamos a encontrar. Y de ahí retomar el resto, pero como ustedes dicen, allí sabrán qué se contesta, qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no, por qué se muerde el anzuelo y por qué te sales de él. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, revisaremos, gracias a la opinión de nuestros panelistas centrales, la participación del candidato Henry Cucalón. En mayúsculas, recuérdenlo bien, esta vez el país elige un destino más que un presidente. O permitir que los narcos y sus aliados se tomen todo el Estado, o impedirlo. Les recuerdo que esta campaña corresponde a una iniciativa de la doctora Mónica Gilbert, o Gilbert. Gilbert. Es Gilbert, porque Gilbert sería si fuera G-U-I, como sea, cirujana cardiovascular, que propende a que ustedes recuerden que sin donantes no hay trasplantes. El resto lo saben bien. OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que nos reproduce, pone el reprise, pero al día siguiente a las 6 de la mañana. 14 en Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping es canal 41, también en Extreme. Para el periódico digital Ecuador en Vivo, un resumen se saca tan pronto concluye el programa en su portada principal y página de noticias. María Clara. Retomando el tema del debate presidencial, veremos ahora uno de los que fue, a juicio nuestro, el trance más polémico de su intervención. Señor Cucalón, ¿usted está de acuerdo con concesionar el Campo Sacha? ¿Eres o te haces? Si estoy hablando de apertura total al sector petrolero, es que sí, apertura a la inversión privada que va a generar más empleo. Ok, usemos este capítulo para analizar lo que fue el desempeño de Henry Cucalón. Voy en el orden inverso al que procedía al principio. Alejandro Zavala. Me parece que en general lo que hizo Cucalón y que había hecho Carla Larrea también fue encuadrar ideológicamente la discusión. Digamos, las propuestas más liberales de inversión privada, el achicamiento del Estado, las propuestas más liberales tuvieron con... Ahora, esta partecita sí me parece un error de él, porque a él lo que se le reconoce es la altura de estadista y la altura de una persona respetuosa. Y aquí cayó fue todo lo contrario, cayó en el tema de molestarse, de estar mal genio, y eso no le sentó bien ante la audiencia. Antonio Tramontana. Quiso ser de barrio, de esquina, nada más. Y no le queda. Exactamente. Yo se lo dije a usted la vez anterior. Ese no es. ¿Eso fue planeado o fue provocado? Se le salió. Se le salió la provocación, o sea, pero... Se picó. El que se pica pierde. Usted lo ha dicho, sobran las palabras. Ahorremos tiempo. Más aún en el caso de Stephanie. Yo en cambio creo que la frase, él es tal estadista y maneja tanto las formas que esto eres y o te hace, fue una frase practicada. De ninguna manera, conociéndolo en la tradición que es de estadista y de su comodidad para comunicar, eso no se te sale. Y aparte, una cosa importante, rompe el esquema porque el ciudadano lo conoce como estadista, como manejando con postura, y de repente rompe este esquema y sale estas palabras, más que nada porque acordémonos que la ciudadanía evita y quiere que no se confronte. La gente está cansada de la confrontación política. Sigamos con la misma brevedad, y yo me muero de ganas de discrepar. La gente quiere confrontación política, lo que quiere es confrontación constructiva, que es distinto. La política es confrontación. Lo que no quiere es una pelea estéril, pero mi opinión es secundaria. María Clara.
Tenemos una segunda expectativa sobre Henry Cucalón. Eso veremos al regresar. Nos vamos en este momento a un corte. En mayúsculas, recuérdenlo bien, esta vez el país elige un destino más que un presidente. O permitir que los narcos y sus aliados se tomen todo el Estado, o impedirlo. Estamos de regreso y les recordamos que Macro Digital Televisión en Estados Unidos la puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15 mil hogares a esa hora a través de esas plataformas a ver nuestro programa. En España usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21 y en Ecuador Macro Digital se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play. Ahora retomando el tema del debate presidencial la noche de ayer respecto al candidato Francesco Tabacchi, esta fue la pregunta que a nuestro criterio causó mayor polémica. El correísmo pactó con los narcos. El plan Fénix no termina de nacer. ¿Estaría de acuerdo usted con condenar con firmeza en este momento, frente a los ecuatorianos, en este debate, el manejo desastroso que ha tenido Rafael Noboa en seguridad? Los delincuentes que entreguen sus armas les esperan becas para sus hijos, deporte, arte, cultura, internet y por supuesto educación. Es polémico, pero nadie nace con vocación de delincuente. Quienes quieran hacer las cosas en el país bien van a tener las oportunidades. Ahora voy en otro orden. Stephanie Macías, primero, a nadie escapa esa referencia que al principio creí que fue casual, una equivocación. Luego cuando la repitió, me quedó clara que fue deliberada de Rafael Noboa, por lo cual inclusive yo oí que cuando el presidente Noboa le preguntaba, dijo candidato pillería. No sé si oí bien o mal, pero... Coincidimos. ¿Sí? Ok. Su opinión sobre la pregunta y la respuesta. Yo creo que si vamos a analizar el debate en general, pero más este candidato Francesco Tabacchi, podemos ver de una manera pragmática lo siguiente. De todo el bloque, quien más preparado estaba, era evidente, era él. Uno, sus mensajes, su tono de voz y su estructura para presentar el mensaje. Fue el único que repitió varias veces, no solo su lista, sino que más que sabía las respuestas, tenía preparadas las respuestas para todo. ¿Lo de Rafael Noboa perjudica o beneficia a Tillería? Creo que cuando haces ese tipo de punch and go tienes que tratar de entender si la gente va a captarlo, porque los tres que estamos aquí, la primera vez que lo escuchamos, dijimos, ¿será que lo escuchamos bien? Y ya al final del debate, cuando él vuelve a repetirlo, es que decimos, no fue equivocación. Ok, sobre ese trámite, Alejandro Zavala, del debate, su opinión. Yo creo que Tabacchi estructuró muy bien esta respuesta por una simple y sencilla razón. Él venía pregonando muy fuertemente la mano dura, la mano fuerte, decía él, la mano dura. Incluso con penas muy fuertes y de igualar a los adolescentes. Pero empezó la respuesta diciendo el tema de las oportunidades, que eso tradicionalmente no se adapta a un discurso de derecha, sino más bien a un discurso progresista. Me parece que en ese sentido como que suavizó la cosa para después de entrar a hablarlo de la mano dura, diciendo primero vamos a dar oportunidades y después de los que no se porten bien, ahí sí les entramos con todo. Me parece una buena estructuración de cómo se debía responder en este caso tema. Sobre lo mismo, Antonio Tramontana. Estratégicamente y dentro de la comunicación sabemos que el señor Tabacchi va en un calvario por lo que ha pasado con Creo. Entonces sus respuestas fueron de esa manera para saber que él era el candidato y más no la cruz que cargaba. Y el hecho de no haberle corregido él a Tillería, decir, ¿quiso usted decir Rafael Correa? ¿Quiso decir Daniel Noboa? ¿No cabía que le diga algo así? No, porque ahí usted tenía que apelar a su originalidad para entender con chispa a dónde quería llegar el otro. Ok. Y coincido con Stephanie en que al principio cuando lo dijo el señor Tillería, yo también pensé que estaba equivocado, pero la segunda vez ya capté lo que quería decir. ¿Y por qué desperdiciarías tu espacio para corregirle si se equivocó o no? Tu espacio y tus 23 segundos es para responder, para posicionar tu mensaje. Tú no vas a malgastar tu tiempo. Ok, ahí tienen una vez otro ejemplo de cómo la limitación en el reglamento del debate impidió un mejor desarrollo, pero yo quiero rescatar lo obligatorio y lo sano del ejercicio
complicado por la cantidad de candidatos. El ejercicio, ¿sabes por qué? Sí. Porque si yo voy a debatir con Stephanie, cuando me toca hacer la pregunta, tengo que inventármela en ese momento. Y ella, para contestarme la parte que yo le pregunto, tiene que también pensar en su disco duro para saber qué dice. De hecho, les pasó a varios que no sabían qué decir. ¿Se dieron cuenta? Sí. Otros 2 o 3 segundos de los 15, y ahora qué pregunto. Pero también se muestra quiénes estaban preparados, porque los que estaban preparados tenían una batería de preguntas que al final del día no importaba quién le hubieras tocado, tú podías posicionar tu mensaje haciéndolo preguntas. Sabías las reglas del juego, no tienes que cuestionar las reglas, sino jugarlo bien. Aprender a jugarlas. Ahí no es culpable el candidato y el postulante, es el equipo. Correcto. O sea, ahí no están los culpables de que fallen los candidatos. Okay. Sino que ponen el infront quienes están ahí. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, le corresponde el turno a Juan Iván Cueva, otro de los candidatos que se presentaron en el debate. En mayúsculas, recuérdenlo bien, esta vez el país elige un destino más que un presidente. O permitir que los narcos y sus aliados se tomen todo el Estado, o impedirlo. Estamos de regreso, les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7, eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora retomando el tema del debate presidencial, en este caso el candidato Juan Iván Cueva sorprendió porque dijo que en él solo se hablaba de Correa y de Noboa, lo cual, según dijo, lo tenía arrecho. Luego de decir esto, le preguntó lo siguiente a Daniel Noboa. Daniel, la crisis energética ha generado 249,000 desempleos. Yo te quiero preguntar lo que pregunta a todos los ecuatorianos. ¿Por qué tomaste decisiones tardes? ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué sigues viviendo en la burbuja y no ves la realidad del país? No reaccionamos tarde, reaccionamos a tiempo. Y hoy en día los culpables de la crisis energética están sentenciados por corrupción en las eléctricas. Se puede ver claramente en el caso Encuentro que el cuñado del expresidente, así mismo como el exgerente de CENEL, están sentenciados por corrupción. Nosotros vinimos a corregir lo que hicieron. Analizamos ya suficiente aquí a Noboa. Yo le proponía a mi panel hacerlo de Juan Iván Cueva, pero ellos creen que es mucho más valioso dedicarle tiempo a Tillería. Así que adelante. Creo que Cueva tuvo también un par de mensajes importantes. Creo que falló en no repetirle y recordarle a la audiencia quién era su binomio. Cristina Reyes es una mujer de trayectoria que creo que hubiese aportado para su candidatura si lo hubiera dicho. Dicho esto, fuera de micrófono hablábamos con Antonio sobre Tillería, en que uno en su introducción nos pareció interesantísimo cuando él es importante generar una narrativa, una historia. Él cuenta que cuando llegó de migrante lavaba, me parece que dijo, comencé limpiando los baños y terminé siendo gerente y ahora soy el principal. Esa historia de éxito aspiracional me pareció acertada. Antonio, ¿sobre Tillería? Estamos sobre Tillería. Yo quiero ir al del señor Cueva. Donde quieran, no hay problema. El término que él utiliza de arrecho, yo solamente si hay algo que le arde y búsquela satisfacerlo. Esos términos hay que saberlos emplear porque si no yo lo hubiera desarmado, automáticamente lo hubiera ubicado. O sea, se puede contestar con la misma razón de tener furia, coraje, ira, pero bueno. Hay que tener cuidado con ¿No la era coloquialidad? mejor dejar que esa reacción la tenga, que ha tenido el público, de con eso desmerecer lo que él hizo, en ese rato darle importancia? No creo, particularmente no creo, pero vayamos donde usted está preguntando, el señor Tillería, pasemos. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que yo puedo rescatar más allá que hayamos coincidido con Stephanie aquí, por el gusto de tenerla? Lo celebro de verdad. Es algo, utilizó el simbolismo, mal utilizado, incipientemente, pero fue pedagógico y didáctico en lo que quería exponer. No se olvide que sacó el bono ese de Petroecuador. 2 veces. Sí. Eso Correcto. es muy interesante en cuanto a lo que se llama la famosa inversión que tiene que haber de capitales. Alejandro, estábamos, o mejor dicho, proponía que hablemos de Juan, de Juan Iván Cueva, y mis dos panelistas en el set comentaban que era mejor referirse a Tillería. Refiérase a quien quiera entonces. Quiero estar de
acuerdo con Antonio en una cosa: los serranos no utilizamos derecho como sinónimo de coraje o de mal genio, impostado absolutamente, no surtió el efecto porque los serranos no hablamos de esa palabra con ese sentido. Con respecto a Tillería, me parece que las ideas de libertad después de Milei son atractivas, los jóvenes conectan, después de... Él solo le faltó decir viva la libertad, carajo, para plantear un esquema prácticamente libertario. Concuerdo con Stephanie que siendo un candidato desconocido, hacer un pequeñísimo storytelling y todavía diciendo que eres migrante para que se identifique una buena parte de tu electorado y que además has llegado a estar muy alto, claro, evitó también los problemas legales que tiene, evidentemente el que lo iba a hacer, cuando ya se averiguaba un poco más ya era un poco más complicado, pero yo creo que dejar instalado ese micro storytelling dentro del debate cuando eres totalmente desconocido como es él, es un buen punto, es una buena idea. Y también los recursos de estos que utilizó, me parece que muchas veces esos recursos dejan plasmado en el inconsciente de la gente los recuerdos de tu intervención. Gracias. A mí me recuerdan cuando nos hacían con dibujitos explicar las cosas en la escuela. María Clara. Cuando regresamos en el bloque final, corresponden mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. En mayúsculas, recuérdenlo bien, esta vez el país elige un destino más que un presidente. O permitir que los narcos y sus aliados se tomen todo el Estado, o impedirlo. Les recuerdo que gracias a la gentileza y paciencia de estos tres analistas, mañana el mismo panel abordará el examen del segundo bloque del debate presidencial. Concluimos con el rito que aquí estableció María Clara Triviño. Adelante. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales. Vamos a iniciar con Alejandro Zavala, recordándole que las respuestas tienen que ser en términos de sí o no. La primera para usted. Usted ha criticado lo que denomina propuestitis, que significa que en el primer bloque del debate quienes más propuestas hicieron, pero menos tiempo tuvieron para sustentar, ¿se equivocaron, sí o no? Absolutamente sí. La segunda, en la misma línea, quienes hicieron en cambio menos propuestas, pero eran prioritarias, ¿acertaron? Absolutamente sí. La tercera y última, ¿cree usted que el buen desempeño de Daniel Noboa le bastará para rebasar en estos días el 50% de los votos válidos que ya hasta ayer, según CEDATOS, tenía aproximadamente el 49% y según otras mediciones tenía el 47%, ¿sí o no? Es muy probable que sí. Muchísimas gracias. Ahora corresponden las preguntas para Stephanie Macías. La primera para usted. Si usted tuviese que pronunciarse por el mejor desempeño en este primer bloque según sus parámetros de análisis, ¿sería Daniel Noboa, sí o no? Sí, porque supo ser y estar. La segunda, por parte de Daniel Noboa, aquel que mejor desempeña o desempeñó según sus parámetros, ¿significa que es el ganador también, sí o no? Sí, es el que menos votos perdió. La tercera y última, ganar un debate necesariamente significa crecer en votación respecto a la que se tenía en ese momento, ¿sí o no? No, también significa no perder los votos. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Antonio Tramontana. La primera pregunta para usted. ¿Tiene sentido desmerecer de los aportes de Henry Cucalón el debate de ayer por la frase «eres o te haces muy ajena a su estilo», sí o no? Sí a medias, no a oscuras. La segunda, la intervención que hizo Francesco Tabacchi en generar recordación. Ayer será lo más recordado probablemente de aquí a 4 años, ¿sí o no? No lo sabría, me acojo el derecho al silencio en esa parte. La tercera y última pregunta para usted. ¿Y fue correcta la estrategia de Daniel Noboa al procurar menor riesgo y justificar preferentemente sus avances en este debate, sí o no? Total y completo. Muchísimas gracias, Carlos. Ok, ahora les devuelvo el tiempo que yo les he quitado y les quito la camisa de fuerza que María Clara les pone siempre con el sí o no.
¿ya? El influjo psíquico. Que valga de algo el influjo psíquico. El haber sido tan breves y compactos para que en esta última intervención, en el mismo orden, ustedes se refieran a lo que quieran del primer bloque del debate de ayer, ya sea a lo que hemos tratado y lo quieren ampliar, aclarar o precisar, o a lo que no hemos tratado. Alejandro Zavala. Me parece muy interesante la estrategia online-offline que utilizó el presidente de la República, ¿no? Mientras él estaba offline en un estudio de televisión haciendo el debate con el resto de candidatos, el equipo digital estaba todo lo que daba, y si ustedes ven las métricas de Google, se dispararon de una manera salvaje. Creo que el presidente Noboa y Luisa González en general son los que mejor les va, porque ya saben a dónde apuntar, tienen un electorado claro y saben a dónde tienen que ir. Stephanie Macías. De hecho, fuera de micrófono hablamos. Hablemos de estructura. Si hablamos de estructura, el bloque 1 versus el bloque 2, el 100% del bloque 1, cuando se despidieron, se identificaron con su número de partido. El bloque 2 no lo hizo. Y 2, estoy de acuerdo con Alejandro, para mí me parece interesantísimo, y no lo están hablando a fondo, la estrategia del fact-checking. Era una manera del presidente de mantener la comunicación con su público digital, entendiendo que todos los que estaban viendo el debate, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo no estaban viendo el debate y viendo su teléfono? Él generó un doble debate, el debate que veías y el debate, y él lideró la narrativa digital durante el debate con ese fact-checking. Antonio Tramontana. Yo diría que nos vean, nos sigan el martes 21, que va a estar fenomenal este programa. Nada más. Eso espero y eso aseguro por parte de ellos. Por parte mía, quiero coincidir, según los distintos parámetros y evaluaciones que ellos hicieron, en quién tuvo el mejor desempeño. Y mucho también en las razones por las cuales justificaron esa apreciación, esa evaluación. Para mí, eso deja en claro quién es el ganador. Pero no gana quien mejor desempeño necesariamente tuvo en el debate, sino quien sabe multiplicar o maximizar sus aciertos, que en el caso de Daniel Noboa fueron pocos, y sus errores, que a mi juicio minimizarlos debe, solo fue uno. Y como hemos visto por primera vez, simultáneamente, tenía un equipo que estaba haciendo eso, que no le permitía el tiempo en el debate, es decir, referirse a todos los ataques, desvirtuar cada uno de los ataques, justificar las obras, comparar lo que decían versus a la realidad que estaba, sino dedicarse más a defenderlas o a justificarles algo, a responder a los demás y muy poco al país de futuro que nos va a presentar. Esa para mí fue su gran deuda, no dejó entrever de aquí a dónde vamos, solo dejó claro de aquí hemos avanzado. Pero de eso se encarga también ahora, y se hace carga hace rato, también el equipo de campaña, lo que se llama el spinning, el trabajo post-debate que cada candidato debe hacer. Lo otro, simplemente lamentar la demagogia de algunos, la repetición del discurso de otros y la desubicación de unos cuantos a quienes de estar por primera vez tan cerca del poder los deslumbra, en vez de que los aterrice. María Clara. El día de mañana a las 22 horas con el mismo panel estaremos analizando el segundo bloque de los debates con la candidata que también va punteando en las encuestas. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.